Mapa, aquí encontramos la tierra de Edom. La tierra de Edom en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de Jacob, de Esaú y después de los hijos de Jacob, esa tierra le pertenecía a Esaú, le pertenecía a los descendientes de Esaú, propiamente es la tierra de Edom. Pues los historiadores y los comentaristas de la Biblia dicen que pues ahí, por ahí estaba la tierra de Uz. Lo cierto es que no se conoce dónde está ese lugar, pero lo cierto es que sí, ahí, por ahí vivía Job, y resulta que este personaje de la Biblia es uno de los grandes hombres de fe, es uno de los grandes hombres de Dios, que nos da enseñanzas muy tremendas para nuestras vidas. Entonces, pues hay que tomarlo en consideración. Bien, vamos a ver ahora aquí, hermanos, en el propósito, otra vez para recordar por qué se escribió el libro de Job, con qué finalidad Dios nos dio este maravilloso libro. Tiene que haber un propósito. Cada libro de la Biblia, es decir, los 66 libros de la Biblia tienen un propósito, nos enseñan algo, tienen una enseñanza clave para nuestras vidas. Dios nos dio su palabra como si fueran cartas con un mensaje especial para nuestra propia vida. No fueron cartas, o mejor dicho, no fueron libros dados al azar, no fueron solamente con la finalidad de que llegáramos a conocer algo de Dios, sino Dios desea que lo conozcamos más profundamente y podamos experimentar más y más de sus bendiciones, de su gracia y del propósito que tiene para nuestras vidas. Por favor, les quisiera pedir que vayamos al Salmo 138. Antes de continuar, vamos al Salmo 138. El Salmo 138. Y vamos a leer el versículo 8, por favor. El Salmo 138 y versículo 8. Dice de la siguiente manera, lo leemos todos juntos. Salmo 138 y versículo 8, todos juntos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de sus manos. Veamos la primera frase de este versículo. Dice, Jehová cumplirá, ¿qué cosa? Su propósito en mí. ¿Han leído, hermanos, un libro que salió hace algunos años, se hizo muy famoso, un libro cristiano que se llamaba Una vida con propósito? Sí. Ese libro fue muy vendido y es un libro que pues todavía en muchas iglesias se lee, porque es un libro que tiene que ver precisamente con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero aquí en este Salmo, el Salmo 138:8 dice que Jehová cumplirá su propósito. Y hay un propósito muy tremendo para nuestras vidas. El primer propósito, o mejor dicho, dentro del propósito de Dios, la primera cosa que Dios desea es que le conozcamos a Él, que experimentemos de su presencia, que lleguemos a ser salvos. Esa es la primera cosa que Dios desea. Dios desea que pasemos de muerte a vida espiritual, y por eso envió al Señor Jesucristo. Por favor, ahora nos vayamos al Evangelio de Juan capítulo 17, por favor. Evangelio de Juan capítulo 17 y versículo 3. Juan 17, 3. También lo vamos a leer todos juntos. Dice de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está la definición de lo que es tener vida eterna. Fijémonos lo que dice el Señor Jesús. Y esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Pues en que conozcamos, pero no conocer del conocimiento mental, no decir, bueno, yo creo en Dios, yo sé que existe Dios, que Dios está aquí presente. No, conocer a Dios significa estar relacionado con Él, estar en compañerismo con Dios. Y eso solamente se puede dar a través del Señor Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra forma de conocer a Dios más que a través del Señor Jesús. Por favor, vayamos ahora todavía algunos pasajes más antes de entrar de lleno al capítulo 1 de Job. Y vamos hasta el Evangelio de Juan capítulo 1, por favor, versículo 18. 1:18 de Juan. A ver, todos juntos también vamos a leer este pasaje. Juan 1:18. Dice así: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el
sabemos de Dios el Padre? ¿Cómo sabemos que Dios es real y que quiere darnos una vida mucho mejor que la que tenemos? Pues a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Y recuerdan, hermanos, el famoso texto de Juan 14:6 de memoria. Juan 14:6. Jesús dijo, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la última frase que dice en ese versículo, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene a Dios sino a través del Señor Jesucristo. Entonces, dentro del propósito de Dios, la primera cosa que Dios desea es que le conozcamos, pero en una forma vivencial, en una forma experimental. No decir, lo conozco porque sé que existe Dios. No, sino que ahora forma parte de mi vida, ahora está en mi corazón, ahora vivo para Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Pero la segunda cosa que Dios desea es que Él desea transformarnos para poder ser útiles, para poder servirle mucho mejor. Y Job conocía de Dios. Job ya estaba en el camino de Dios, por decir. Veamos por favor otra vez, regresemos a Job capítulo 1, versículo 1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿cómo era este hombre? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él ya tenía conocimiento de Dios, pues sí, ahí lo está diciendo. Ya vivía para Dios, sí, ahí lo está diciendo. Pero a través de todo lo que vamos a ver en este libro, Dios quiere hacer algo grande en su vida. Claro, lo va a someter a una prueba muy dura, es una prueba más bien durísima, pero va a cumplirse el propósito. Y eso que está pasando en la vida, o mejor dicho, que pasó en la vida de Job, es lo mismo que pasa en nuestras vidas. Dios también nos somete a ciertas situaciones en la vida para que cumplamos un propósito. A veces no nos gusta, pero Dios lo desea hacer. Entonces, vamos aquí adelante. Vamos aquí. El propósito del libro es que el libro de Job trata del misterio del sufrimiento, pero el sufrimiento inmerecido, y muestra que a través de la adversidad Dios puede cumplir otros propósitos aparte de castigar la mala conducta. Eso es cierto. Dios castiga la mala conducta, Dios castiga el pecado, pero ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué los que aman a Dios sufren? ¿Por qué les pasan cosas que uno no entiende? Perdón por la expresión, pero ¿por qué se cayó el domingo en la noche el hermano Isidro y ahí se afectó su mano? Bueno, Dios tiene un propósito, no lo sabemos. Si que le dolió, que se tuvo que someter a ese cuidado médico y le tuvieron que enyesar el brazo. Bueno, pero de seguro que hay un propósito. ¿Y por qué nos pasan a nosotros cosas durante la semana? Porque Dios desea hacer algo grande, especial en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que nos va a enseñar el libro de Job. Bien. Ahora vamos a ver aquí. Ahí tenemos la estructura del libro de Job. Son 3 secciones. Capítulo 1 al 3, Satanás cuestiona a Dios. Aquí vamos a ver a un personaje que aparece por primera vez en este libro antiguo. Resulta que la palabra o el nombre de Satanás aparece hasta los libros históricos. Fíjense bien, es una cosa muy tremenda. Pero ya en el libro de Job, ya la gente de ese tiempo ya sabía acerca del enemigo. Y luego en los capítulos del 4 al 37 encontramos aquí pues una serie de diálogos donde los amigos de Job van a tratar de ayudarle o de hacerle ver el problema que él está viviendo, pero desde una perspectiva muy humana, no espiritual. Y luego termina el capítulo 38 y 42 cuando Dios ya le da la respuesta a Job y lo restaura a la situación y mucho mejor de la situación de lo que estaba él, ¿sí? Entonces vamos a ver estas 3 secciones en este libro. Ahora en la primera sección, los capítulos 1 y 2 es donde va a comenzar la prueba. Comienza la prueba. Y comienza de una manera muy especial porque en el capítulo 1 vamos a encontrar que empieza de una manera muy tranquila, muy feliz, con tanta riqueza, con tanta abundancia, pero van a venir ciertas situaciones. Vamos aquí adelante, ¿sí? Vamos a ver aquí. Entonces, ahí está la primera sección,
los capítulos del 1 hasta el 3. En los capítulos 1 y 2 comienza la prueba, luego comienza la confusión porque Job está consternado, porque le están pasando cosas que él no entiende, siendo un hombre justo que ama a Dios y que desea vivir para el Señor y le pasan cosas malas. Él no entiende esa situación. No olvidemos que él no tenía la Biblia, él no tenía programas radiofónicos cristianos, él no tenía internet para escuchar a un gran predicador. Él vivía solo, vivía en el temor de Dios, vivía en una tierra que no era israelita, posiblemente era una tierra pagana, idólatra, y sin embargo él tenía una fe muy bien cimentada en Dios. Bien, vamos a ver ahora aquí. En estos dos capítulos vamos a ver, hermanos, un drama en 5 actos, pero es un drama real, no es un drama de telenovela, no es un drama de teatro, es un drama real en la vida de alguien que sí pasó por una experiencia demoledora, una experiencia que de seguro pocos como Job podrían soportar. Una persona más en la Biblia que sufrió tanto como Job, y mejor dicho, más que Job, fue el Señor Jesucristo. La persona que más sufrió en toda la historia de la humanidad es el Señor Jesús, porque no solamente sufrió en el sentido físico, no solamente sufrió en el sentido moral, no solamente sufrió en el sentido del rechazo social, sino sufrió también el rechazo de Dios. Porque él pudo expresar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Miren, hermanos, que todo el mundo nos rechace, que todo el mundo nos abandone, pero que no nos abandone Dios. Porque si nos abandona Dios, entonces estamos perdidos. Ahí sí. Y la única persona que pudo soportar que Dios le diera la espalda a causa del pecado del hombre fue el Señor Jesús. Miren qué tremendo es esto. Así es que los dos hombres que más sufrieron en toda la historia de la Biblia es Job por un lado y más que nadie es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo sí sufrió persecuciones, pasó por momentos muy difíciles, es verdad. El profeta Jeremías y casi todos los profetas, algunos fueron muertos, pero los dos que podemos decir se llevan el premio del sufrimiento es Job y nuestro Señor Jesús. Bien, vamos aquí adelante. Es un drama en 5 actos. Primer acto es en la tierra. Está Job y su familia, los versículos de 1 al 5, que es donde vamos a centrarnos en esta noche. El segundo acto es en el cielo. Dios va a hablar con Satanás. Satanás llega delante de Dios y empieza una conversación con Dios. Eso no lo sabe Job. Job no sabe qué está pasando. ¿Sabemos qué está pasando en el cielo en este momento? No. ¿Sabemos qué está pasando en el mundo espiritual aquí donde estamos nosotros? No. ¿Sabemos que Satanás anda rondando o sus demonios andan rondando? Pues sí lo sabemos, pero no sabemos qué van a hacer. No los vemos, pero ahí están. Entonces se presenta un mundo espiritual que no conoce Job. Luego viene el tercer acto en la tierra, donde Job va a experimentar todas sus calamidades. Calamidades, volvemos a repetir, tremendas, que muy pocos lograrían soportar. Número 4, el cuarto acto, en el cielo otra vez, Dios vuelve otra vez a hablar con Satanás. Y la situación se hace más cruda, se hace más cruel, se hace más aguda la situación contra Job. Él ya no solamente va a ver sufrir y va a sentir el sufrimiento a causa de sus hijos, a causa de la pérdida de sus bienes, sino ahora lo va a sentir en su propia carne. Ahora él mismo va a sentir el dolor. Y esto tiene que ver con el capítulo 2, versículos del 7 al 13, que es el quinto acto. Entonces, fíjense bien, hermanos, el capítulo 1 y 2 de Job es un drama, pero vamos a repetir, es un drama real. Algo que está pasando o que pasó en la vida de alguien que amaba a Dios con todo su corazón. La semana pasada veíamos que hay 2 clases de sufrimiento. Un sufrimiento inmerecido de aquellos que aman a Dios y que les pasan cosas que no se entienden. Y los que sufrimos porque pues le fallamos a Dios, porque nos alejamos de Él, porque cometemos algún pecado y pues
sufrimos las consecuencias. Pero en el caso de Job es totalmente diferente. Y eso es lo que no entendían sus amigos. Bien, y entonces vamos a ver aquí que hay una frase muy especial que se repite 2 veces. Has considerado a mi siervo Job. Lo has considerado. Y fíjense bien que esa frase, esa forma de pregunta, la está diciendo Dios. La está diciendo Dios. ¿De qué calidad de vida era Job? ¿De qué magnitud era su vida espiritual, su entrega? De verdad que era algo tremendo el Volvemos a repetir, para la época en que vivió Job, el tiempo de los patriarcas, cuando no tenía todos los recursos que nosotros tenemos, él había dado su vida en una entrega total al Señor, de tal manera que Dios, ante el mismo diablo, le está diciendo: has considerado a mi siervo. Mire qué cosa tan tremenda. Vamos aquí adelante, ¿sí? Entonces vamos a ver hoy, vamos a entrar en el primer acto, en donde va a ocurrir que esto está en la tierra. Por favor, vamos a leer los versículos del 1 al 5, de Job, en el capítulo 1, versículos del 1 al 5. Como son poquitos versículos, vamos a leerlos todos juntos. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande de todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Veamos cómo en este primer acto encontramos a Job en una relación muy especial, muy bonita, porque hay 3 cosas muy especiales en la vida de él que lo hacen muy distintivo aquí en estos versículos. Vamos a ver aquí. Antes de entrar en eso, hay un pequeño detalle con relación al asunto del drama, ¿sí? La historia de Job no es ficción. Ojo con esto, no es ficción. Es algo real, pero quisiera mencionar esto porque dentro de los estudios bíblicos, y cuando uno se profundiza a leer más comentarios de la Biblia sobre ciertos libros, pues a veces hay autores, hay escritores que ponen en tela de duda ciertos pasajes, ciertos personajes, ciertos libros de la Biblia. Vamos a ver. Durante muchos siglos, los rabinos judíos y los cristianos consideraron al libro de Job como una composición netamente histórica, o sea, lo que nosotros creemos, que realmente fue real Job. Pero en el 3er siglo, después de Cristo, el rabino, ahí está su nombre, se llama Resh Lakish, aseveró que el hombre Job jamás había existido y que el libro que lleva su nombre era una mera parábola. Hay comentaristas modernos, más bien del siglo XIX, que creen lo mismo que este rabino, que es una historia. Algunos incluso dicen que el libro de Jonás también es una parábola, es algo ficticio, y así ciertos pasajes de la Biblia lo toman de esta manera. Reconocidos eruditos ponen en tela de juicio que el libro sea una ficción, es decir, contrario a lo que decía este rabino. Presentar personajes ficticios en los tiempos del Antiguo Testamento y en la literatura antigua era completamente ajena. Es decir, los escritores de la antigüedad nunca tomaban personajes ficticios. Eso ocurrió muchos siglos después. Por ejemplo, cuando apareció Zeus, cuando apareció Hércules, cuando aparecieron estos personajes de ficción en la literatura griega, pero eso fue mucho después. Pero los escritores antiguos no tenían eso. Y veamos todavía,
y era completamente ajena. Los personajes ficticios surgieron muchos siglos después. Esta parte viene de este libro, se llama Los Libros Poéticos. El escritor cristiano se llama Pablo Job, y es de editorial Vida. Entonces, de ese libro se sacó esta referencia. Entonces, nada más para que veamos que realmente sí, el libro de Job es un libro histórico y real. Bien, ahora sí vamos a entrar en este asunto. ¿Cuáles son las tres cosas tan especiales en la vida de Job? Job era sumamente rico en tres áreas, en tres situaciones. Era sumamente rico. Número uno, era rico en su relación con Dios. Era un hombre que estaba completamente comprometido con su Dios. Lo amaba con todo su corazón. Le temía, lo obedecía. Era un hombre que caminaba aun cuando no existía la ley de Moisés, aunque no estaban los 10 mandamientos, aunque no estaba todavía todo lo que nosotros tenemos en la Biblia. Sin embargo, él en su corazón amaba a Dios con todo su ser. Por eso aparecen esas cuatro características que ahorita vamos a ver, ¿sí? Entonces, era rico con Dios. Dice, y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Por qué era más grande? Por su relación con Dios. En segundo, su riqueza en su relación de familia. Él tenía 7 hijos y 3 hijos. ¿Sí? Era una familia numerosa. Para tener 10 hijos, para ahora, hay que pensarlo. Ahora decimos, no, ahora con 2, 3 máximo o 1 y ya, vámonos, se acabó, ¿no? Tantos hijos ya no se puede. Pero en el tiempo de los patriarcas, tener muchos hijos era considerado, y era más bien por parte de Dios, una tremenda bendición. ¿Sí? Ahorita vamos a ver más acerca de eso. Y también, como ya vimos aquí en el capítulo 1, era también muy rico en sus posesiones materiales. Pero lo más importante en la vida de Job era su relación con Dios. Ese era lo que él más le preocupaba. Veamos por favor aquí. Dice en este texto, y veamos las palabras, que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué quiere decir estas palabras? Bueno, vamos a ver esto. La palabra la palabra perfecto no significa que Job nunca haya pecado. Cuando en la Biblia encontramos la palabra perfecto, no quiere decir que ya nunca se va a cometer nada malo, ya nunca se va a caer en el pecado, ya no va a ser así. Por favor, les invito a que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y por favor, hermanos, ayúdenme a buscar. Ya les encontré. Mateo 5:48. 5:48 de Mateo, 5:48. Todos juntos vamos a leerlo. Dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muy bien, ¿cuándo vamos a ser perfectos? Viéndolo literalmente, viendo literalmente este pasaje, ¿cuándo vamos a llegar a ser perfectos? Pues nunca. Ahora, ¿Dios es perfecto? Sí, realmente, Dios sí es perfecto, pero nosotros no. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús cuando dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Bueno, aquí la palabra perfecto es lo que aparece aquí. Se traduce también como cabal o íntegro. Es la persona que tiene madurez espiritual, la cual ha adquirido en la escuela de Dios, es decir, a través de la vida, a través de su relación con Dios. Es una persona madura, que cuando dice sí es sí, que cuando dice no es no, cuando dice voy a hacer esto lo hace, cuando dice voy a adorar a Dios lo hace. Es una persona que no anda divagando, no anda como las olas de un lado para otro. Es una persona muy centrada, lo que dice lo dice conscientemente, ¿sí? Entonces es una persona madura.
Es una persona comprometida con Dios, ama a Dios con todo su corazón. Entonces es lo que indica la palabra perfecto. No quiere decir que no haya pecado, sino que es maduro, recto, una persona honrada, que no se aparta de los mandamientos de Dios. Una persona recta es una persona honrada, ¿sí? Cuando en la tortillería le dan más de 1 kilo, le dicen, no señor, es 1 kilo, ¿sí? No quiero más, o le dan menos, ¿sí? No hace lo correcto, las balanzas justas, como dice la Biblia, y él siempre actúa de una manera honesta, honrada, no saliéndose de los mandatos de Dios. Número 3, temeroso de Dios, alguien que tiene una profunda reverencia o respeto por Dios, y es una persona piadosa, ¿sí? Es una persona que se comporta correctamente cuando está ante la presencia de Dios. Y número 4, apartado del mal, que dice ahí el texto. No solo es alguien que se hace a un lado de lo malo, sino que aborrece lo malo, sino que está en contra de lo malo. No solamente se hace a un lado, porque a veces así pasa, ¿sí? Nos hacemos un ladito, no, sino está en contra radicalmente. Y así, todo lo que no era correcto, entonces lo aborrecía. Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo. ¿Cuál es nuestra actitud cuando alguien cuenta un chiste de un color muy subido, un color rojo, verde, negro, morado, ¿sí? De esos que luego cuentan? ¿Nos reímos? ¿Aprobamos? ¿Le damos el lugar a la persona? No. Bueno, una persona temerosa de Dios diría, ¿sabe qué? A mí no me cuente ese tipo de cosas. Y, o sea, lo aborrece porque lo aborrece. Entonces así era Job. No solamente que decía, no voy a escuchar ese chiste feo, malévolo, sino que lo rechaza completamente. Bien, entonces así era Job. Bien, vamos a ver ahora aquí esta situación. ¿Cómo era la familia de Job? Vamos a ver ahora la riqueza en la vida de su familia. Veamos, era numerosa en el contexto de la época. Génesis 32, 22, vamos a ver un ejemplo. 32, 22, alguien que nos lea, por favor. Génesis 32, 22. Génesis 32, 22. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el lugar de Jacob. Jabot. Sí, se confunde a veces con Jacob. Está hablando de Jacob. ¿Cuántos hijos tenía aquí en este texto? 11 hijos. Le ganaba a Job, ¿verdad? Porque Job tendría 10 y aquí tenía 11. Y si vemos en las genealogías, aquí en el libro de Génesis vamos a encontrar que hay personajes que tienen muchos hijos, ¿sí? Recordemos que Abraham primeramente tuvo a su hijo Ismael, ¿recuerdan? Con Agar, después tuvo a Ismael con Sara, después se volvió otra vez a casar con Sétura y tuvo más hijos, y entonces Abraham tuvo, por eso dice luego el canto de los niños, nuestro padre Abraham, refiriéndose a muchos, que tuvo muchos hijos. Entonces, los patriarcas tenían muchos hijos. David tuvo muchos hijos, así hubo personajes de la Biblia que tuvieron familias muy grandes. Ahora, eso era parte del contexto de la época. ¿Tiene usted familiares o abuelitos, bisabuelitos que tuvieron muchos hijos? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el contexto de ese tiempo, el tener muchos hijos, pues era así normal, ¿sí? El papá, la mamá tenían 7 en adelante, 5 en adelante hijos, y no era tanto problema, ¿verdad? Para nosotros ahora sí. Bien, ahora vamos aquí. Era la demostración de la bendición de Dios. El tener muchos hijos era parte de esa bendición, de esa relación grandiosa con Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 28, versículo 4, y luego nos saltamos al versículo 11. Deuteronomio 28, 4. Deuteronomio 28, 4. ¿Alguien nos lo lee, por favor?
Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Muy bien, veamos que ahí dentro de las bendiciones que aparecen está el hecho de tener muchos hijos, porque dice bendito el fruto de tu vientre. Y más adelante en el versículo 11 se vuelve a repetir, dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre. Entonces eso quiere decir que se iban a tener muchos hijos. Ahora vamos al Salmo 127 y versículo 3, por favor. Salmo 127, versículo 3. Y este texto hasta lo sabemos de memoria. Salmo 127, 3. Alguien que lo lea, por favor. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Muy bien, ¿de quién es la herencia? Es de Dios, ¿verdad? El tener hijos. Y luego más adelante, en el Salmo 128, en el versículo 3 y 4, ¿alguien nos quiere leer? Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Muy bien. ¿Cómo va a ser bendecido el hombre que teme al Señor? Pues en tener una familia numerosa. Entonces era una manera muy especial, sí, de Dios. También la familia de Job era ordenada conforme al plan de Dios, porque Job era el patriarca, es decir, era la cabeza del hogar. En la familia de Job, él era la cabeza conforme al plan de Dios, porque Dios ha establecido que el hombre es cabeza del hogar, en el sentido espiritual, en el sentido social, en el sentido familiar y claro, obviamente siempre en el sentido correcto bajo el mandato de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 23, alguien que nos lea, por favor. 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Muy bien, entonces Job tenía ordenada a su familia de esa manera. Y por último, era educada y temerosa ante Dios. Vamos a Job capítulo 1, versículo 5. Veamos una situación muy especial en este versículo. Job capítulo 1 y versículo 5. Y lo vamos a leer ahora todos juntos. Dice así: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. En la manera como está redactado el texto, se supone que los hijos de Job ya eran adultos, porque tenían sus propias casas. Por favor, veamos en el versículo 4, regresemos un poquito, versículo 4, dice: e iban sus hijos y hacían banquetes, ¿en dónde? En sus casas. Eso quiere decir que ya eran adultos. No nos dice que eran casados, pero se puede sugerir que eran casados. Y entonces hacían sus fiestas. ¿Cuándo hacían sus fiestas? Veamos por favor el versículo 4. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno, ¿cuándo? En su día. ¿A qué se refiere que cada uno hacía banquete en su día? En su cumpleaños. Es lo más tradicional, es lo que más se acerca a este asunto. Entonces en su cumpleaños llamaban a sus hermanos, bueno, el que cumplía años llamaba a sus hermanos y llamaba también a sus hermanas. ¿Cuántas hermanas eran? Eran 3, llamaban a sus hermanas. ¿Qué da a entender? Que entre hermanos se llamaban y celebraban su fiesta de cumpleaños. ¿Qué da a entender? Que se llevaban bien, que había armonía. Entonces la familia de Job era una familia feliz, armoniosa, no habían esas discordias, no habían esas discusiones, se llamaban uno al otro. Pero Job pensaba, a lo mejor en esa fiesta alguien cometió algún acto incorrecto, alguien cometió algún pecado, hicieron algo malo, y entonces miren lo que dice el versículo 5. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, porque no solamente lo hacían por un día, sino lo hacían por varios días, pues además eran muy ricos, ¿sí? Una familia muy rica. ¿Se acuerdan ustedes que vimos en el caso de Esther, no? Bueno, eran muy ricos y entonces hacían esa fiesta, pero veamos esta frase. Dice: Job enviaba
y los santificaba. El verbo enviar quiere decir que mandaba por ellos. Job tenía su propia casa con su esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa de Job? A ver, ¿cómo dice la Biblia que se llamaba la esposa de Job? No dice, ¿verdad? No dice, realmente no dice cómo se llamaba la esposa de Job. Pero él tenía su propia casa. Entonces, cuando sus hijos llevaban a cabo su fiesta de cumpleaños y terminaban su fiesta, le decía: a ver, hijos, vengan para acá, vengan aquí a la casa. ¿Y qué hacía Job? Bueno, aquí lo vemos en el versículo 5. Dice: y enviaba y los santificaba. ¿Cómo los santificaba? Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Cuántos eran ellos? 10. Eran 10. ¿Cuántos holocaustos hacían? 10. Un holocausto, no olvidemos que un holocausto es un sacrificio de colocar a un animal sobre un altar, preferentemente era una oveja o un becerro, y se sacrificaba, se mataba y se quemaba. Ese era un holocausto. Los holocaustos son sacrificios quemados. Entonces Job lo que hacía era colocar 10 toros en el altar, vamos a poner así, y los quemaba conforme al número de sus hijos. ¿Por qué hacía esto? Porque él decía: habrán pecado mis hijos, habrán hecho algo que no está bien. Vamos a ver aquí este texto, por favor. Bueno, en una manera más o menos así, parecida. Colocaba el altar y colocaba su ofrenda delante de Dios. Dice en el versículo 5, veamos esta frase: quizá habrán pecado mis hijos, quizá habrán pecado, porque en una fiesta y en una fiesta familiar alguien se le va la lengua, alguien comete algo, alguien dice algo, alguien ofende. Pues somos seres humanos. Y Job era consciente, fíjense bien, una de las cosas que vemos en estas palabras era que Job era consciente de que sus hijos, siendo aún ya adultos, aún así estaba al cuidado de ellos por si habían fallado. Él no los estaba encubriendo delante de Dios. Luego hay mamás que van a reclamarle a la maestra: es que mi hijo usted lo maltrató y le dijo palabras así, lo disciplinó, pero mi hijo siempre se porta bien, es un niño bien bueno. No es cierto. Y Job estaba consciente de cómo eran sus hijos, y por eso los mandaba a llamar. Ahora, lo cierto es que indirectamente los hijos obedecían a su papá, porque iban al altar con el papá. No lo dice el texto, pero él los enviaba. Eso quiere decir que tenía autoridad para traerlos. Fíjense bien, y eso hemos perdido, la autoridad de traerlos a la casa de Dios. Los mandamos a la escuela y les exigimos que vayan a la escuela, pero no les exigimos que vengan a la casa de Dios. Fíjense bien, ¿qué problema? Y Job sí lo hacía. Ahora, ¿por qué era más importante para Job venir a la casa de estar delante del altar? Por el hecho de que Dios podía hacer algo contra ellos. Y Job lo sabía. Entonces veamos, dice: y quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios, no solamente de boca, sino en sus corazones. Porque ahí está el problema. ¿Dónde está el problema del pecado humano? En el corazón. En el corazón. Y él lo sabía bien. Miren qué hombre tan especial. Volvamos a repetir. Estamos hablando desde el tiempo de los patriarcas, 3000 años antes de Cristo. Y él era un hombre que estaba consciente de su vida espiritual. Entonces estaba haciendo esto. Sí, adelante, hermano. Hermano, pero ¿cómo guía más ahí como una labor sacerdotal a nuestros hijos? Pero bueno, como era varón justo, no hubiera permitido que sus hijos hubieran cometido actos, no se hubiera sabido. Entonces, más bien estaba combinando las fiestas, haciendo también alusión a que tenía una buena relación, de que había comentado una buena familia por ser un hombre justo, gobernaba bien su casa y gobernó tanto bien su casa, que sus hijos siguieron sus ejemplos. Su ejemplo. Sino que también habla acerca también de la relación que tenía con Dios, ¿no? De que ese papel de líder, de patriarca, intercedía por quien era su responsabilidad y que fue su responsabilidad, ¿no? Aún así los llamaba para pues, estar con ellos en comunión e interceder, ¿no? Porque él dice que nunca los reprobó, sino que por si hubieran pecado en su secreto. Sí, claro, porque
porque él estaba previniendo que hubieran llegado a caer en una situación desordenada. Otra vez, volviendo al texto, fijémonos la palabra. Hay una palabra muy especial en el versículo 5. Aquí está, por favor, versículo 5. Quizá, vean ustedes la palabra, quizá. ¿Qué les da a entender ese quizá? Una probabilidad. Porque de seguro que sus hijos eran igual temerosos de Dios. Los había educado bien, los había enseñado bien. Y por eso dice, a lo mejor se les pasó la mano, pero por si las dudas, vamos a usar esa palabra, por si las dudas que hicieron algo mal, véngase para acá y vamos a buscar a Dios y vamos a pedirle perdón, porque deseaba que estuviera bien su familia. Bien, vamos a ver aquí. En este sentido, había preocupación de Job por la vida espiritual de sus hijos. Él estaba preocupado por ellos, a pesar de que ya eran adultos. Otra vez, el decir que tenían sus propias casas quiere decir que ya eran adultos. Sin embargo, Job se estaba preocupando por su vida. Miren qué bendición que muchos de nosotros tuvimos abuelitas cristianas temerosas de Dios, que nos pellizcaban en nuestro tiempo. A mi abuelita me pellizcaba para ir al templo. Yo me dormía. Miren, hermanos, allá en Orizaba el culto entre semana era el miércoles a las 7:30. Y los hermanos que luego predicaban eran hermanos ya ancianitos. Y pues uno como niño se dormía. Mi abuelita me pellizcaba para estar atento al mensaje. Y hay abuelitas así, abuelitas conscientes, preocupadas. ¡Qué bendición! Job se preocupaba por la vida espiritual de sus hijos. Miren qué lección tan tremenda Dios nos está dando a través de la vida de este hombre. Porque hoy más le decimos a los hijos, ponte a ver la tele, ponte a ver este programa. O mira, ahí está el celular, ve lo que tú quieras. No, hermanos, hay que enseñarles la palabra de Dios. Número 2, el temor ante Dios, el temor a Dios ante el pecado de sus hijos. Tenía temor, Job, de que sus hijos hubieran fallado a Dios. Por eso hacían los sacrificios. Y número 3, el interés por estar a cuentas con Dios. Por eso hacían los sacrificios. Entonces, ¿qué forma de vida espiritual llevaba Job de ese tiempo? Entonces, miren, me voy a adelantar un poquito, voy a hacer un paréntesis. Por eso estaba en la mira del diablo. Por eso estaba en la mira del diablo. Entre más nos elevemos en nuestra comunión con Dios, más el diablo está dispuesto para hacernos caer. Pensemos en esto. Entre más busquemos a Dios y más le amemos, el diablo va a buscar de muchas maneras de cómo afectarnos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos allá. Dice en Génesis 18:19, estas palabras que aparecen en Génesis, Dios se las dijo a Abraham. Pero estas mismas palabras se pueden atribuir a Job o cualquiera que teme al Señor. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa. Después de decir, Dios estaba consciente de que Abraham iba a enseñar y educar correctamente a sus hijos, a Isaac, y después de Isaac iba a venir Jacob, y etcétera, etcétera. Y miren, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, después de decir, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Por qué se le dice a los descendientes de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac? Porque Abraham les enseñó bien y se hicieron herederos de la misma promesa de Dios. Miren qué tremendo es esto. Y es ahí donde tenemos que poner mucha atención en la enseñanza espiritual hoy en día, porque hemos abandonado mucho la enseñanza cristiana en los niños, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Y más los hemos dejado a la enseñanza secular que a la enseñanza espiritual. Y eso es un problema. Y claro que para esto necesitamos maestros también comprometidos en las cosas de Dios. Bien, vamos acá adelante.
sus posesiones. Era rico también en sus posesiones. Fijémonos. Rico con Dios. Rico en su familia, por la familia que tenía tan especial. Y número 3, rico en sus posesiones. Aquí lo vemos, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas, 500 asnas y un sinnúmero de siervos. Nada más pensemos en esto. Si tenía 500 yuntas, ¿cuánto campo no tenía? Los que conocen del campo, pues, ¿cuánto terreno no tenía para que sus yuntas pudiesen trabajar? Entonces tenía grandes extensiones de campo. Por eso dice la Biblia que tenía un sinnúmero de sirvientes, de personas que le ayudaban en ese trabajo. Entonces era alguien muy especial este Job. Sin embargo, a pesar de todo eso, a pesar de su riqueza y de la familia que tenía, lo más importante en Job era su Dios, no era su riqueza, no era su familia. ¿Sí? Vamos aquí. Bueno, ahí hay parte de los animales. No aparece una foto. Ahí están camellos, ahí están las ovejas, ahí están asnas de lo que él tenía. Bien, vamos a ver aquí. Dice este pasaje está en Deuteronomio. Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, está en el capítulo 7 de Deuteronomio. Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tu padre, y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, de tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril en tus ganados. Por favor, veamos el versículo 14. Dice, bendito serás más que todos los pueblos. Por favor, veamos, regresemos a Job capítulo 1 y versículo 3. Job 1:3. Dice de la siguiente manera: su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Pero veamos esta frase. Y era aquel varón, ¿qué cosa? Más grande, más grande. Ahora veamos, comparemos con el versículo 14. ¿Sí? Bendito serás más que todos los pueblos. Así era. ¿Por qué? ¿Por qué llegó a esta posición? Por su relación con Dios. Esa era la clave. Ahora, hay una corriente moderna que dice que como hijos de Dios nadie debe ser pobre. Bueno, esta es una corriente teológica hoy en la actualidad. Bueno, debemos de pensar y de creer, porque así lo dice la Biblia, que Dios da a cada uno conforme a sus cualidades y en base a su soberanía. Entonces, aunque seamos hijos de Dios, no todos vamos a ser millonarios, pero Dios siempre va a suplir toda necesidad, eso sí. Entonces, la nueva corriente dice que por eso los hijos de Dios deben ser millonarios, deben tener carro del año, deben tener buenos negocios, deben irse de viaje porque son hijos de Dios y que la tierra les pertenece. No es así. A ver, ¿el Señor Jesús anduvo en Auto Nuevo? De su tiempo. ¿El apóstol Pablo, que era un hombre consagrado? Entonces, y también hay que tener cuidado con la teología del pare de sufrir, porque el pare de sufrir dice que como hijos de Dios nunca vamos a tener problemas ni sufrimiento. ¿Eso es verdad? Y aquí va a estar el ejemplo de Job. Siendo un hombre de Dios, sufrió. Bien, vamos a ver aquí. En Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y eso lo tenía muy en claro. Claro, no lo dice el texto, pero eso quiere hacer notar, porque era un hombre temeroso, era un hombre recto, era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Y vamos a esto último. Vamos a leer todos juntos en este versículo. Ninguno puede servir a dos señores,
Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y será al otro. No podéis servir a Dios. Así es. ¿A quién servía Job? A Dios. ¿Era rico? Súper rico. Súper millonario. Pero su Dios era lo más importante. A él se. Y ahí está un ejemplo a nuestra vida. Ahora, no quiere decir que todos vamos a ser como Job, que todos va a ir bien y que siempre vamos a tener muchas riquezas, muchas posesiones. Si nos las da el Señor, pues qué bueno, pero no es así. Pero sí lo más importante es que le demos el lugar a nuestro Dios. Entonces, la pregunta de esta noche aparece aquí. ¿Cuál es lo más importante para mí? ¿Cuál es lo más importante? Dios. ¿Quién es más importante para mí? Bueno, eso ya es algo muy personal. Es Dios. Es la riqueza. Trabajo para hacerme rico. Busco la manera de cómo sacarme la lotería. Le entro al ráscale y a la lotería y a todo ese tipo de cosas para hacerme millonario. O dependo completamente de Dios y le busco y le amo y le sigo. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, pues ahí está para nuestra lección de hoy, hermanos. Así es que animémonos. Y aquí está el ejemplo de Job, de un hombre consagrado, un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios y que sí le iba bien, pero Dios tiene un propósito también, que lo vamos a ver más adelante. Que Dios nos ayude y nos dé de su gracia para enfrentar todas las situaciones de la vida. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de dejar?